Hola, hola, buenos días y bienvenidos una vez más a este ministerio de Telestai. Queremos darles las gracias por tomarse el tiempo y escuchar esta clase. Y la clase de hoy es una clase especial, yo creo, porque vamos a continuar estudiando los jinetes que vienen montados en esos caballos de colores en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Entonces hoy vamos a leer acerca de un personaje que trae mucha sufrimiento a la tierra. Vamos a ver que este jinete que viene montado en este caballo negro trae uno de los capítulos más negros, más horribles de lo que le va a pasar a la tierra durante el tiempo de la tribulación en los últimos días. Pero antes de eso vamos a regresarnos para entender qué es lo que hemos estudiado antes, los otros dos jinetes que son muy importantes también. El primer jinete, por ejemplo, que vemos en capítulo 6 en Apocalipsis, nos habla de que viene montado en un caballo blanco. Y entendíamos que ese jinete que viene montado en ese caballo blanco nos trae paz. Recuerda que llegábamos a la conclusión de que ese color blanco de ese caballo, el simbolismo es ese, que trae paz. Y eso es lo que dice la Escritura, que viene este jinete y trae paz a la tierra. Pero notábamos también que esa paz es una paz falsa, que solamente va a durar un poquito, porque después se inicia la guerra. Otra cosa que entendíamos de ese jinete del caballo blanco, es de que ese jinete pues, es el anticristo. Y recuerden que el anticristo lo que va a hacer es tratar de imitar a Cristo Jesús. Y lo interesante de todo esto es que en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis leemos que Jesús viene también por segunda vez. En su segundo regreso a la tierra viene montado en un caballo blanco. Pero vemos que hay diferencias entre el jinete del caballo blanco en el capítulo 6 y el jinete del caballo blanco en el capítulo 19. El jinete del capítulo 6, que es el anticristo, trae una paz por corto tiempo, muy poco tiempo, pero es paz. Y vemos que el jinete del capítulo 19, ese no trae paz, ese trae guerra, porque eso es segunda venida y viene a poner las cosas en orden en la tierra y establecer su kingdom, su reino. Otra cosa que veíamos en el jinete del capítulo 6, que es el anticristo, es que trae una corona. Y cuando ves el capítulo 19, al segundo jinete, que es Jesús, él trae muchas coronas. Vemos que este hombre del capítulo 6, es el anticristo, viene y trae un arco, pero no trae flechas. Y entendíamos que el concepto o el mensaje, la interpretación de esa parte de que el jinete no trae flechas, es porque va a traer una paz a la tierra y la va a traer sin guerra. Y es interesante porque siempre que existe paz en algún lugar del mundo es después de una guerra, cuando todos declaran la paz y viven tranquilos. No, en este caso vemos que el anticristo va a llegar y va a establecer una paz falsa, pero no va a traerla sin guerra. Es interesante. No, cuando vemos el capítulo 19, al segundo jinete del caballo blanco, que es Jesús, él trae guerra y viene a establecer su reino aquí, a la tierra, y va a haber mucha sangre. Eso es lo que pasa. Siempre el anticristo ha tratado de imitar el anticristo va a tratar de imitar lo que va a hacer Jesús. Ese es el primer jinete del caballo, el caballo blanco. Después sigue el segundo jinete, que es un jinete del caballo rojo. Ese jinete que viene montado en el caballo rojo, el rojo significa eso, sangre, guerra, y lo vimos en el capítulo, es el capítulo 6, es el versículo 4 y 5 parece. Es el 4 y 5. Nos habla de ese caballo, de ese jinete que viene en el caballo rojo que trae guerra. Y notábamos de que la guerra que trae va a ser una guerra que va a tener mucho impacto aquí en la tierra. Y no va a ser Armagedón, no, es la tercera guerra mundial. Lo creas o no, antes de Armagedón, de la gran batalla de Armagedón, va a haber otra guerra. Y es esa. Y Ezequiel 38 y Ezequiel 39 nos dan en detalle lo que va a pasar durante esa guerra. Y notábamos de que son unas 5 naciones más o menos del Medio Oriente. Es una confederación que se van a unir y van a irse sobre la nación de Israel, a destruirla, a hacerle guerra, a tratar de saquear y de quitarle toda su riqueza. Y notábamos también en ese capítulo 38 y 39 que el líder de ese ejército es Rusia, el rey Gog, de la tierra de Magog, que hoy en día sabemos que esa tierra de Magog es Rusia. Hay un historiador que se llama Josefo, hablaba y describía a esos hombres como los de Muscovy, la gente de Muscovy, the Muscovy people, dicen en inglés. De ahí viene la palabra Moscú, de que sabemos que la descendencia de los rusos, de los sitians, de hecho los sitians eran como unos bárbaros de ese tiempo. De esa
de esa tribu de esos bárbaros, de los Scythians, es donde sale lo que es la gente de Rusia, que vemos en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Son los que van a dirigir esta confederación de países pues, que son musulmanes, todos ellos, y que detestan a Israel. Y este Rusia es el que va a dirigir ese grupo de gente y se van a ir sobre la nación del pueblo de Israel. Pero notamos que ese va a ser el gran error de Rusia. Ahí va a ser destruido, no por Israel, sino por Dios mismo, porque Dios reta a Rusia, a todas esas naciones que vienen en contra de Israel, y Él las destruye de una manera sobrenatural, con terremotos y explosiones. Es increíble. Capítulo 38 y 39. Eso es lo que trae el segundo jinete del caballo rojo. Ahorita vamos a entrar al jinete, vamos a leer el jinete que viene montado en el caballo negro, y vamos a ver que trae otra cosa, algo horrible en la tierra, que desgraciadamente va a tomar lugar, y que ya tomó lugar antes en algunas otras ocasiones, y les vamos a tocar ahorita. Y lo que trae este jinete es hambre. Después de una guerra, desgraciadamente, esa es una de las consecuencias que deja la guerra. Los países están pobres, después de gastar tanto dinero, después de perder tanta gente. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue tanta la gente, hombres que fueron a la guerra que no regresaron, al punto que muchos países como los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, tuvieron que mandar a las mujeres a trabajar, y tienen que traerla a trabajar porque no había suficientes hombres para trabajar, y ahí es donde surge la mujer en la fuerza de trabajo. Pero eso es lo que va a suceder entonces. Este jinete del caballo negro es lo que trae. Agarra tu Biblia, vamos a leer son nada más 2 versículos, como siempre, de los jinetes, y los hacemos pedacitos, hacemos la oración y entramos en el estudio. Dice así, rápidamente, es el capítulo 6, Apocalipsis, el versículo 5. Dice así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este es el tercer jinete del caballo negro, y dice que trae hambre. Vamos a hacer la oración y entramos al estudio de lleno. ¿Ok? Ahí donde estás, ora conmigo. Papi, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, y porque nos sigues instruyendo y nos sigues hablando de lo que le espera a la tierra, Señor. Pero te doy gracias porque esto debemos verlo como una preparación. Solamente conocimiento, porque yo sé que no vamos a estar aquí cuando eso suceda. Tu iglesia no estará aquí, y te bendigo y te doy gracias por ello. Pero te quiero suplicar que bendigas a todas las personas que escuchen este mensaje, que lo mediten y que lo compartan con aquellos que no te conocen, para que pronto, Señor, ellos lleguen a ti, te amen y te sirvan, y te los lleves cuando vengas por la iglesia en el arrebato. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, bendice este momento, y permítenos, Señor, seguir creciendo en tu gracia y en tu conocimiento. Todo eso te lo pedimos en nombre de Jesús, que es Dios, y que vive y que reina por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén, amén. Así está la situación, interesante, ¿no? Otro caballo, este caballo negro. Muchos piensan, no, que la muerte significa o simboliza la muerte. No, en este caso vamos a ver que la Escritura, siempre que nos habla del negro, lo relaciona con el hambre. Sí, tienes que entender que después de que pasa el anticristo, trae la paz, y luego viene la guerra, y de la guerra se muere mucha gente, y regresa toda la normalidad. Pero recuerda que el país está en un caos increíble, porque en el capítulo 4 acaba de pasar el arrebato de la iglesia. Millones de personas desaparecieron de la tierra, que es la iglesia. Desaparecen de la tierra, y después llega esa paz falsa, y empieza la guerra, y por una otra razón vemos de que el planeta pues no se puede controlar. Ya le pasa una cosa y le pasa otra. Y qué interesante, el anticristo llega en este momento donde hay un caos increíble, y es por eso que él llega a traer paz. Pero date cuenta de que es muy listo. Hay que entender que Satanás le va a dar todo su poder a esa persona, que es el anticristo. Y el anticristo va a saber utilizar todas las situaciones que toman lugar en la tierra para llevar a cabo su plan, que es engañar al mundo entero y llevar a todo el mundo entero a que adoren y glorifiquen a Satanás como Dios. Esa es la meta final. Y entonces, aquí cuando llega el hambre, vamos a ver cómo va a trabajar también él. Pero vamos a entender el pasaje primero, y después entramos de lleno. Dice el versículo 5 una vez más: cuando abrió el tercer sello,
oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Un caballo negro. ¿Por qué un caballo negro? Como les decía, el negro en la escritura simboliza el hambre. Y esto que va a pasar en la tierra durante estos días de la gran tribulación, créeme, no va a ser nuevo. Esto ya pasó antes y lo vamos a ver ahorita en la escritura. Acompáñenme rápidamente. Vamos a comenzar con Lamentaciones. Váyanse para atrás en su Biblia y vayan al libro de Lamentaciones, que es un libro que escribió Jeremías, el profeta Jeremías. Y Lamentaciones te está hablando como del futuro, de lo que le va a pasar a la tierra. En Jeremías, Dios le habla al profeta Jeremías y le dice, Jeremías, dile a mi pueblo que van a venir los babilonios, el imperio de Babilonia, y se los van a llevar como esclavos. Pero antes de eso pasa algo interesante. Babilonia llega, el ejército de Babilonia llega a Israel y rodea todo Jerusalén. Y la gente está ahí adentro y no pueden salir. Los que dicen van a sitiar la ciudad. Y les cortan el agua, y les cortan la comida. Y ven lo que sucede. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Entonces vamos a comenzar y vamos a Lamentaciones capítulo 4. Y dice lo siguiente. Dice así. Después de que sitian la ciudad, ven lo que dice cómo estaba la situación de la gente. No tenían comida, no tenían agua. Y dice Lamentaciones 4:4. La lengua del niño de pecho se pegó al paladar por la sed. Los pequeñitos pedían pan y no hubo quien se los repartiera. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Y los que se crearon en púrpura se abrazaron de los basureros. Aquí dice de los estercoleros, que son los basureros. Entiende esto. Esto del hambre que va a pasar en la gran tribulación se vivió antes en la nación de Israel. Porque esta es una de las maldiciones que le cae a la tierra de Israel, porque les dijo Dios en Deuteronomio, ahorita vamos a ir para allá, si me rechazan y se van por la idolatría, voy a permitir estas cosas que les pasen. Y esta es una de ellas, donde había mucha hambre, que los mismos niños no tenían que comer. Dice el pasaje que la lengua se les pegaba en el paladar porque no tenían agua. Qué triste, qué horrible. Y esto fue realidad. Esto le pasó al pueblo de Israel. Pero me llama la atención de esto, que no solo los niños sufren. Observa lo que pasa en la última parte. Dice el versículo 5, los que comían delicadamente, es decir, esas personas que vivían en el palacio con el rey, y dice aquí que se vestían de púrpura. Ese color púrpura siempre ha sido el color royal para los reyes, para los príncipes, para las princesas, para las reinas. La gente que venía de esas familias royales de los reyes, se vestían de ese color, como color morado. Y dice aquí, los que comían delicadamente, que fueron asolados en las calles, los que se crearon entre el púrpura, se abrazaron de los basureros. Ellos mismos van a buscar comida en la basura. Y eso tomó lugar en la nación de Israel. Pero observa los siguientes versículos que voy a leer. Aquí es donde vamos a hacer la conexión del color negro con el hambre. Dice lo siguiente, en ese mismo capítulo, el versículo 8, Lamentaciones 4:8 dice así. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. ¿Sí checaste el color? Dice, oscuro más que la negrura es su aspecto. Y se refiere al rostro de la persona. Si te das cuenta cuando ves a una persona que está saludable, que está sana, que come bien, un joven de unos 20, 25 años, que está en la mera madurez de su juventud, ya van de salir de su juventud, pero que está fuerte y sólido y come bien y hace ejercicio, les ves el rostro y les ves la vida, les ves el color, te das cuenta que están saludables. Pero una persona que tiene días sin comer, 4, 5, 6 días, o que está mal nutrido, lo puedes ver en su semblante. La cara se les pone como negra, les ves las ojeras y realmente se ven decaídos. Y es lo que dice este pasaje. Y dice que su piel está pegada a los huesos como la de un palo, y es verdad. Tu cuerpo, la masa de tu cuerpo se hace más pequeñita y tú te ves demacrado por el hambre. Eso es lo que dice este pasaje, y así se veían. Dice, nuestro rostro estaba tan negro, más que una negrura, dice oscuro más que la negrura. Wow, checa el versículo 9 del capítulo 5, al siguiente capítulo de Lamentaciones 5, 9 dice lo siguiente. Con peligro de nuestras vidas,
traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Ellos aquí no dejan de mencionar, no quitan el dedo del renglón al mencionar el color negro. Dice, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Qué tan intensa era el hambre. Pero me llama la atención algo. Ve lo que dice el versículo, cómo inicia. Con peligro de nuestras vidas, traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Es decir, esta gente tenía mucho miedo de comerse el pan. ¿Por qué les daba miedo? Porque, ¿sabes qué? La gente se va a matar, uno por otro, uno contra otro. Si en esos días de la gran tribulación, cuando no haya comida, imagínate qué va a hacer la gente. Esta gente con temor tomaban el agua, dice el pasaje. Hay otro aquí que dice, déjame ver si lo encuentro, que tomaban el agua con temor y se comían la comida con miedo. ¿Por qué? Porque los vecinos van a buscarte y te van a matar para quitarte tu comida. Eso es lo que pasa. Mira lo que dice en Ezequiel. Aquí Ezequiel menciona algo muy interesante también en el capítulo 4, al final, el versículo 16 y 17. Dice lo siguiente. Me dijo luego, aquí está hablando él, el profeta Ezequiel, me dijo luego el Señor, hijo del hombre, he aquí que quebrantaré el sustento y el pan en Jerusalén, y comerán el pan y por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Aquí el Señor les está prometiendo, cuando lleguen los babilonios, porque esto es antes que llegara a Babilonia, van a vivir de esa manera. Dice aquí, van a comer el pan por medidas, lo van a pesar. No va a haber suficiente para toda la familia. Y con agua, y el agua la van a tomar y van a tener miedo también de eso, de tomar el agua. ¿Por qué? Porque aquí hubo una escasez de agua y una escasez de comida increíble. Y Dios lo promete que así va a ser. Vamos a regresarnos al tiempo de hoy. Esto pasó en esos días de Israel, cuando llegó el imperio de Babilonia y se los llevó de esclavos. Vamos a empezar ahora en el siglo XXI, que es donde estamos viviendo. ¿Tienes idea cómo va a estar la situación? ¿Que no va a haber agua? ¿No va a haber suficiente comida? La gente se va a matar. Pero lo más interesante de todo esto es lo siguiente. La palabra dice que el anticristo va a forzar a la gente. En el capítulo 13 encuentras esto. En el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice la palabra que el anticristo va a forzar a la gente a que tomen una marca en la mano o en su frente. Y esa marca les va a permitir comprar y vender. Es decir, si quieres ir a la tienda a comprar comida, ya no van a aceptar el efectivo o tu tarjeta de crédito. No, quiero que traigas esa marca, porque esa marca va a tener toda tu información. ¿Ahora entiendes qué tan listo es Satanás y el anticristo? Que van a utilizar esta situación del hambre para forzar a la gente a que tomen esa marca para poder comprar comida y vender. ¿Tú crees que la gente no va a aceptar la marca en este tiempo? Especialmente si tienes hijos. Claro que sí, la vas a tomar. ¿Por qué? Porque quieres darle de comer a tu familia. Pero el problema es este. En el momento que tomas la marca, vas a quedar condenado por toda la eternidad porque ya no hay salvación para ti. Observa qué tan listo es Satanás a través del anticristo y de toda esa catástrofe que le va a pasar a la tierra, todo ese caos y todas estas crisis. Va a forzar y a engañar a la gente a que tomen esa marca para que sean maldecidos y condenados por toda la eternidad en el infierno. Eso es lo que les espera. Y eso va a traer este hombre del caballo negro. Pero observa, quiero regresarme al pasado, quiero ir para atrás para que veamos una idea más o menos lo que Dios prometió en su palabra acerca del hambre. Y vamos a ver que esto tomó lugar de una manera horrible y vamos a ver que va a volverse a repetir en nuestro tiempo. Pero observa a qué extremo llega la gente cuando tiene hambre. Si tú y yo no hemos experimentado un hambre de este tamaño, pero quiero que pongas atención cómo se vivió eso en el pasado, porque esto se va a repetir en el futuro. Y vas a notar de que la gente está dispuesta a hacer cosas y comerse cosas que tú ni siquiera lo harías en un día normal. Por mucha hambre que tengas, no comerías lo que está a punto de revelar la palabra, que es lo que comía la gente en este tiempo cuando llegaron
En este caso fueron los asirios y se fueron por Samaria. Ahorita vamos a leer ese pasaje. Es otra ciudad, llegan a Samaria y la rodean los asirios. Pero ahorita vamos a llegar ahí. Dios les da una promesa también a ellos. Recuerda que estaba dividido el reino, había dos reinos en Israel, el reino del sur, el reino del norte. El reino del sur era Jerusalén y acá arriba estaba la Samaria. Ve lo que dice el pasaje. El versículo 49 es Dios dando una profecía acerca de lo que le va a pasar a esas naciones que lo rechazan. Dice lo siguiente: el Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendes. El versículo 52 de Deuteronomio 28. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías. En toda tu tierra la sitiará, pues todas tus ciudades y toda tu tierra que el Señor Dios te hubiere dado. 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Señor Dios te dio. A recién nacido, que sale de entre sus pies, y a sus hijos que dieren a luz, pues los comerán ocultamente, por la carencia de todo. Mira, la situación estuvo tan crítica en este tiempo. Aquí, estamos hablando de Babilonia una vez más, del imperio de Babilonia. Cuando llegaron ellos a sitiar esta ciudad, no había que comer. Dice el pasaje que llegaron a comerse a sus hijos. Ya, practicaron el canibalismo entre ellos. Dios dice, les voy a quitar todo, no va a haber nada que coman. Y a eso me refiero cuando les digo que es increíble el ver las medidas y el extremo a la cual el hombre está dispuesto a tomar para poder conseguir algo para llevarse a la boca. El hambre es una de las cosas que no importa si eres rico o si eres pobre, el hambre no respeta. Aquí vamos a notar de que a todas las personas ricas y pobres no tenían que comer. Y al último empezaron a practicar el canibalismo. Observa ese otro pasaje. Esto es algo que le pasó a Samaria, que es cuando llegan los asirios. Y los asirios también citan esa ciudad, rodean la ciudad de Samaria y le cortan todo el agua. Y la razón por la cual lo hacían, cuando llegaban a algún pueblo, otra nación, a sitiar alguna ciudad aquí, especialmente en el país de Israel, ellos sitiaban la ciudad por una razón más que nada. Ellos decían, córtenles el agua, córtenles la comida y no van a tardar en abrir la puerta y nos metemos y nos los llevamos a todos. No solo eso, los vamos a matar y nos vamos a quedar con todo. Por eso lo hacían. Nada más para cortarles todos los recursos de vida. Y la ciudad estaba ahí metida. Eso es lo que pasó aquí con Asiria. Con Samaria. Observen lo que sucede en este pasaje. Estamos en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 29 más o menos. Dice lo siguiente. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanta que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. No, espérate, déjame explicarte esto. Aquí el hambre está tan criminal que ahorita hasta una cabeza de burro, un donkey, una cabeza de un asno, ¿te vale cuánto? Dice 80 monedas, piensas 80 piezas de plata. Me pone eso en perspectiva, quiero que entiendas lo que está pasando aquí. Ese es un dineral, 80 piezas de plata. ¿Sí recuerdas por cuánto se vendió a Jesús? A Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata. Y estamos hablando cientos de años después. Aquí en este pasaje están vendiendo una cabeza de burro para que se la coman por 80 monedas de plata. Es decir, la comida está extremadamente carísima. Nadie va a poder pagar eso. Pero unas cuantas personas pudieron hacerlo. Y comían la cabeza de un burro, que pues de plano, ¿qué le puede sacar una cabeza? No tiene mucho. Pero observa qué tan criminal o qué tan triste es esta situación. Porque ahorita te voy a hacer una comparación. Vamos a ver que no solamente estaban comiéndose las cabezas de los burros. Observa qué más estaba dispuesta la gente a pagar para comer. Dice lo siguiente, el versículo 25, la segunda parte. A consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata.
y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. ¿Cómo? ¿Ahora entiendes qué tan cruel es esto? De que no solamente se comían las cabezas de los burros, dice que incluso el estiércol de las palomas se vendía para comer. Y lo vendían por 5 piezas de plata. Si yo no puedo entender, porque nunca he estado en una situación como esta, en una situación donde me esté muriendo de hambre. Pero ellos sí. Y a este punto ya no les importó comer lo que fuera. Lo que querían era llevarse algo al estómago. Y qué triste. Y también estos en Samaria, los samaritanos, créeme, también practicaron el canibalismo. No solamente la nación o lo que es el reino del sur, que fue Jerusalén y todos ellos cuando llegaron los babilonios. Aquí cuando llegaron los asirios, también se practicó el canibalismo. Observa que sigue diciendo el versículo 26 de este Segunda de Reyes capítulo 6. Dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey mío, señor mío. Y él le dijo, si no te salva el Señor, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, trae acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Ay, en la torre. Una vez más, el canibalismo está presente. Se empiezan a comer entre ellos. Y quiero que entiendas que esto fue miles de años atrás. Bueno, quiero que entiendas que en el futuro, en nuestros días, va a pasar algo similar. Cuando se desate toda esa furia de Dios en la tierra y todas las guerras y las pestilencias, va a haber una falta de comida como no tienes idea. La gente va a estar llorando y va a estar gritando, dame un poco de pan, dame un poquito de agua. ¿Tienes idea cómo la gente se va a estar matando cuando en las tiendas no hay comida? Y cuando tienes un poquito de agua, un poquito de pan por aquí y por allá, la gente se va a matar por ese poquito de comida. Eso es lo que trae este hombre del caballo negro. Un hambre increíble. Pero no solo eso, regresemos a capítulo 6. Observa esto para terminar porque son 2 versículos que son importantísimos. Capítulo 6 una vez más, y vamos a leer el versículo 6, la última parte del versículo 6. Dice lo siguiente: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. No, espérate, eso es importantísimo también. Hay que entender que aquí la situación, el hambre sigue creciendo de una manera increíble, se intensifica con el pasar del tiempo. Aquí lo que nos está diciendo el pasaje es lo siguiente, dice que 2 libras de trigo por 1 denario. Vamos a entender los términos aquí. ¿Qué es un denario? Un denario era lo que te pagaban por un día de trabajo en este tiempo, en los días de Jesús. Ibas a trabajar tus 8 o 10 horas a lo que fuera y te pagaban 1 denario. Y con ese denario podías alimentar a tu familia. Más o menos era lo suficiente como para comprar, no sé, carnita, leche. Y durante la semana pues la pasabas bien. Ese era el sueldo diario de una persona, 1 denario. Poner eso en perspectiva con el tiempo, en este tiempo en el futuro. Donde dice que solamente con 1 denario vas a poder comprar 2 libras de trigo. Es decir, más o menos 1 kilo de trigo. Eso es lo único que vas a poder comprar con todo un día de trabajo. Y créeme que 1 kilo de trigo no es mucho, porque una vez que lo procesas y haces la harina, no te queda mucho como para hacer unos pancitos, y con esos pancitos va a comer toda la familia. Olvídate de la carne, olvídate del pollo, olvídate de la leche, no hay para eso. Solamente vas a poder comer lo básico, que en este caso va a ser un pan tal vez. No hay suficiente. Ya no hay carnita, ya no hay carnita asada, ya no hay pescadito, no hay nada de eso. No puedes comerlo, es demasiado caro. Lo único que puedes comprar con tu sueldo de trabajo son 2 libras de harina. Pero sigue diciendo el pasaje. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Oh, bueno, pues compramos mejor un poquito de cebada, compramos 6 libras con un denario. Pero aún así, no es suficiente. Y ¿sabes qué? La cebada
no es tan rica en cuanto a nutrición. Cuando ya hablas de la nutrición, por decirlo así, no es tan nutritiva como es el trigo. El trigo es muy nutritivo, por eso se hace pan de ahí. La cebada, no es muy buena que digamos, pero también puedes hacer pan. No tiene el mismo nivel o valor nutricional, pero te la puedes comer. Pero ¿sabes qué? La gente que comía esos panes de cebada en ese tiempo era la gente pobre. Los pobrecitos comían eso porque no podían comprar trigo, siempre ha sido caro. Aquí, si te acuerdas el pasaje donde el Señor está con la multitud y le dice a los discípulos, denle de comer a la gente porque ya era tarde. Y dice que no tienen nada que comer y que llega un niño, un chavito llega con su lonche y le dice, aquí tengo 5 panes y 2 pescados. Y dice el pasaje que esos panes eran de cebada. Es decir, este era un pastorcito pobrecito. Pero qué precioso, ¿no? Que el chamaquito dice, aquí tengo 5 panes, mira, y tal vez podemos darle de comer a todos. Y Dios los multiplica. Y qué belleza, qué bonito es esto, ¿no? Que de lo poquito Dios hace algo grandioso. Pero lo quiero llegar a lo siguiente, que la gente pobre era lo que comía en esos días, panes de cebada. Pero déjame tener una explicación más exacta de realmente quién comía la cebada en ese tiempo. La cebada era el grano que se le daba a los animales para comer. A los toros, a las vacas, a los burros, a los chivos y hasta a los pollos. ¿Cómo? Ya. Más que nada la cebada se utilizaba para darle de comer a los animales. Supongamos eso en perspectiva, en el tiempo que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 6. Lo que nos está diciendo el pasaje es que en el futuro, la misma gente que esté aquí va a comer eso, comida de animales. ¿Te imaginas si la gente tiene tanta hambre que llegan al punto de comerse a sí mismos, de practicar el canibalismo? ¿Tú crees que no se van a comer la comida del perro, las croquetas y esas latas que vienen con carne, qué sé yo? Oye, aparentemente cuando el hombre tiene mucha hambre se come lo que le pase por enfrente. Y si va a haber comida de perro, comida de gato, comida de pájaros, créeme, eso es lo que va a comer la gente. Y así va a estar la situación. Pero ve cómo termina el pasaje diciendo, esto es interesante. Dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¡Wow! ¡Qué interesante! No hay que dañarlo, no lo dañes. Es decir, va a haber suficiente vino y suficiente aceite, pero solamente para la gente rica. Porque son los únicos que van a poder pagar por ese lujo, que es el vino y el aceite. Y siempre ha sido así esto, En la pobreza, cuando hay una catástrofe en la tierra, un terremoto, un tsunami, lo que pase, el que sufre más siempre es el pobre. Y la gente rica es la que más o menos vive mejor. Y aquí lo vemos. De que va a haber gente todavía a este punto, que va a haber una hambre increíble, que van a vivir como reyes, van a vivir bien, van a comer bien, van a ver bien y tienen suficiente. Pero solo por un corto tiempo. Porque más adelante, mientras sigamos leyendo, vamos a ver que llega al punto que ni siquiera ellos tienen que comer y están dispuestos a hacer lo que sea. Va a haber mucha hambre también. Porque cuando se escasea la comida, se escasea para todos, para el rico y para el pobre. Y eso es lo que trae este hombre montado en el caballo negro. Una hambre increíble, una desesperación increíble, al punto que la gente llega a practicar el canibalismo. Qué triste, ¿no? Bueno, pues ahí le paramos. Y quiero hacerte una invitación. Tal vez si has seguido la secuencia de esos estudios, te preguntas ahorita, ¿sabes qué, Miguel? Pues esto se ve sin esperanza, se ve horrible, ya. ¿Por qué es horrible? Y porque Dios lo va a permitir que sea así. Pero ¿sabes qué? Tú no tienes que pasar por todo esto. La Escritura nos habla de que Dios va a salvar a su pueblo, a todos aquellos que creen en Él. Y mi pregunta para ti es esa. ¿Ya pusiste tu fe, tu confianza, tu esperanza en Cristo Jesús? ¿Ya lo aceptaste como tu Redentor, como tu Salvador? Sí, Jesús vino a la cruz para morir por tus pecados y por los míos. Y si tú lo aceptas ese regalo que Él hizo en la cruz, que te ofreció en la cruz. Acepta ese regalo
Y dile, ¿sabes qué? Lo acepto. Gracias por haber muerto por mí. Y por haberme dado vida eterna y por perdonarme por todo lo que hice. Cuando lo aceptas de esa manera, te arrepientes. Dice la Escritura que Él entra en ti y te conviertes en la familia de Jesús. Llegas a ser parte de su familia. Pero tienes que arrepentirte para que Dios te pueda aceptar. Él no te va a forzar. Tiene que salir de ti. Entonces, si realmente quieres librarte de todo esto, es muy simple, es bien sencillo, créeme. Lo único que tienes que hacer es pedirle a Él que entre en tu corazón. Arrepiéntete de todas las maldades que has hecho, de todo lo que has hecho. Dios te va a limpiar, Dios te purifica y dice que te crea una nueva persona dentro de ti. Y en el momento que lo aceptas como Señor y Salvador, Él deposita su Espíritu Santo en ti. Y ese es el sello de garantía de que el día que Él regrese por su iglesia en el arrebato, se va a llevar a todos aquellos que tengan el Espíritu dentro de ellos. Ese es un privilegio que solamente la iglesia pudo experimentar, porque nunca se vio en el Antiguo Testamento. Y después de que se vaya la iglesia de la tierra, nunca más se va a volver a experimentar que el Espíritu Santo viva dentro de una persona. Esto solamente se vivió durante el tiempo y la era de la iglesia, que es esta que estamos viviendo. Tú decides si quieres aceptarlo como Señor y Salvador. Tú decides si quieres pasar por la gran tribulación o te vas con Él en gloria para estar en el cielo mientras esa catástrofe le pega a la tierra. La decisión es tuya. Y no te quiero asustar, porque no es una razón para llegar a Dios el miedo. No. Vas a tener que reconocer de que eres culpable y que has quebrado su ley, que has mentido, que has robado y que has hecho muchas otras cosas malas. Acércate a Él una vez más, pídele perdón, acéptalo como Señor y Salvador, pídele que te limpie de tu maldad, que te llene de su Espíritu y que escriba tu nombre en el libro de la vida, y Él hace el resto. Si estás dispuesto a hacerlo, acompáñame en esta oración y con esto cerramos. Solamente di esta oración conmigo. Padre, te doy gracias porque conozco estas cosas ahora. Y en ese momento me acerco a ti para pedirte perdón por todo lo que he hecho. Porque he mentido, porque he robado, porque he sido infiel, porque he hecho muchas cosas malas. Pero en ese momento acepto el regalo que me trajiste al morir en la cruz. Gracias por haber dado tu vida por mí. Límpiame de mi maldad y todo mi pecado. Y hazme uno de tus hijos. Lléname de tu espíritu. Y perdóname, Señor. Y permíteme caminar contigo todos los días de mi vida hasta que vengas por mí. De antemano te bendigo, te acepto, Señor, como mi Señor y mi Salvador, y te suplico que escribas mi nombre en tu libro de la vida. Gracias por ser mi Rey, gracias por aceptarme, y te bendigo y te glorifico en el precioso nombre de Cristo Jesús, que es Dios, y que vive y que reina por toda la eternidad. Amén, amén, amén. Si hiciste esta oración con fe, con confianza, de corazón y sincera, Dios ya te escuchó. Y en este momento, lo creas o no, acaba de depositar su Espíritu Santo en ti. Tal vez no sentiste nada, no se trata de emociones y ay, me sentí bonito. No. Es de saber de que Él ya cumplió su promesa. Te voy a dar un consejo. Cómprate una Biblia, consíguete una Biblia, empieza a leer la palabra. Deja que el Señor te hable a través de su palabra y tú platica con Él a través de tu oración. Crece en su fe, en su gracia y en su conocimiento y créeme que vas a estar bien. Soy de antemano, te doy gracias por haber estado conmigo el día de hoy, del Ministerio Tetelestai y de mi parte. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios incremente tu deseo de conocerlo. Y regresa, ¿ok? En el próximo estudio, porque se va a poner bueno. El siguiente jinete viene montado en un caballo pálido y ese sí trae muerte y enfermedad. Aquí te espero la próxima vez, ¿ok? Mientras tanto, haz lo de siempre. Haz tu oración, lee la Escritura y comparte el Evangelio con aquel que no lo conozca. Y vas a estar bien. Hasta pronto.